Bueno, empecemos entonces. Como les va tanto tiempo, nos reencontramos de esta manera insólita, inédita, dado todo lo que estamos viviendo. Espero que podamos reencontrarnos a breve plazo personalmente. Para los que no se acuerdan, para los que tienen mala memoria, mi nombre es Oscar González y yo voy a estar con ustedes 2 clases para dar un tema que tiene mucho que ver con la tarea de ustedes en tercero, que es observación y luego coordinación de grupos. El tema que tengo es el de imaginario grupal, un tema muy importante para observación y coordinación, un tema muy importante dentro de esta orientación teórica de la psicología social en la cual estamos nosotros, que es el pensamiento de Pichon-Rivière. Y es uno de los temas, es uno de los puntos que Pichon toma directamente del psicoanálisis, porque por fuera del psicoanálisis hablar del imaginario grupal no tiene sentido. Quiero decir, Kurt Lewin o Carl Rogers u otros que han trabajado en grupos, Moreno, no van a hablar de nada parecido a esto. Para empezar, imaginario deriva de imagen, ¿sí? Y la imagen es una representación que uno tiene dentro de su cabeza, dentro de su mente, una representación que puede ser o de cosas del mundo o de uno mismo, de su propia forma de ser como persona o del propio cuerpo. Pero la representación, la imagen mental no es nunca una copia del objeto, sino que esa representación, esa imagen mental es imaginaria. Las imágenes, por definición, son imaginarias. No quiere decir que sean un disparate, quiere decir que es una versión que cada quien construye acerca de las cosas del mundo, acerca de sí mismo, de su propio cuerpo y del etcétera. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el mismo objeto real del mundo, pongamos el coronavirus, va a tener distintas imágenes, distintas representaciones internas, ¿sí? Nosotros somos, desde el punto de vista de la mente, recuerden ustedes las clases de primero de Freud, lo que somos, estamos constituidos por una inmensa, descomunal cantidad de representaciones que están agrupadas entre sí en ciertas carpetas, en ciertos complejos representacionales. Esos complejos son, como su nombre lo indica, muy complejos, no son sencillos, que además están conectados entre sí, los distintos complejos representacionales, de maneras a veces armónicas y a veces disarmónicas o directamente contradictorias, con lo cual lo que quiero decir es que uno puede tener distintas imágenes, distintos pensamientos de distintas cosas del mundo. Contradictorias entre sí me refiero, ¿no? Algunos de esos complejos representacionales son más científicos, digamos, y hay otros que tienen más que ver con la cultura, la ideología, la clase social, la religión de cada quien, las creencias, los mitos, leyendas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de las imágenes, de las representaciones mentales, somos seres complejos como en todo. Y después recuerden que ese mundo representacional tiene parte consciente o preconsciente, parte inconsciente, y además algunas de esas representaciones o de esos complejos están cargados de afectos que pueden ser positivos, negativos, contradictorios entre sí, porque no somos máquinas que simplemente incorporamos y grabamos, ¿sí? Ese mundo representacional, como les decía, es muy complejo, ¿m? Y tiene distintas formas, distintas expresiones. Una de las expresiones importantes de ese mundo representacional, por lo tanto, de esas imágenes, de ese imaginario, es aquello que Freud trabajó y Pichon recuperó bajo el concepto de fantasía. A ver, la fantasía es conocida desde siempre, no es un término que haya inventado Freud para nada, sino que lo tomó del saber cotidiano, del lenguaje común. Una fantasía
es un pensamiento del sujeto. Una fantasía es algo que corresponde a lo imaginario, o sea, es algo que uno se imagina. ¿Qué puede tener que ver esa fantasía con cosas del mundo? Sí. Pero la fantasía no es una simple representación, sino que es en sí misma un complejo. Quiero decir, una fantasía no es una foto, sino que es una película. La representación es una foto, la fantasía es una película. Tiene un desarrollo en el tiempo. Hay fantasías que son más cortitas y hay otras que son muy complejas. ¿Qué es entonces una fantasía? Creo que esto ustedes lo vieron en segundo. Una fantasía es una escena imaginaria que produce uno desde adentro, una película, digamos, interna, que tiene un argumento en donde interactúan personajes, que tiene un comienzo, un desarrollo y un final, y el contenido fundamental de la fantasía va a ser siempre la realización de un deseo que está frustrado o que está insatisfecho para el sujeto. Por lo tanto, la vida de fantasía como tal es una parte importante de nuestra mente que no está atada necesariamente a el mundo exterior, a movernos en el mundo exterior, sino que más bien tiene la finalidad de embellecer el mundo y a nosotros mismos, engrandecernos a nosotros mismos y ponernos imaginariamente en una situación en donde el deseo, el que sea X, se realiza en lugar de estar frustrado. ¿Se entiende esto? Recuerden ustedes que cuando hablábamos de deseos allá en primer año, decíamos que había distintos tipos de deseos, que eran de ser, deseos de tener y deseos de hacer, y que además había distintos contenidos en cada uno de esos deseos que podían ser de amor en todas sus variedades, ligados con la rabia en todas sus variedades, de ambición o deseos egoístas, ¿sí? Ahora, esos deseos necesitan realizarse. Si no se pueden realizar, si no se pueden cumplir, quedan frustrados, quedan insatisfechos. La vida de esa fantasía es una forma de realizar imaginariamente deseos que en la realidad quedaron frustrados o no se pueden realizar. ¿Sí? Expresiones de la fantasía, bueno, las películas que cada quien se hace, pero después otras expresiones como por ejemplo el juego de los chicos, donde ellos expresan sus deseos, realizan sus fantasías, juegan a personajes imaginarios, etcétera, etcétera. El arte, la creación artística y literaria, novelas, cuentos, series, Netflix, todo el streaming, todo eso. ¿Qué le permite a uno el arte si uno no crea arte? Que no cualquiera crea. Si uno es un espectador o un consumidor o un lector, lo que a uno le permite es vivir en otros mundos, ser otro. Durante un X tiempo por lo menos uno juega a que es otro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, lo que yo hago es montarme en la fantasía expresada por otro como obra literaria o artística y yo vivo X tiempo esa fantasía. Cuando uno se engancha con una película, ¿qué quiere decir? Que se metió en el personaje, en la historia, que siente, por ahí uno se pone contento, festeja, llora, se angustia, se irrita, etcétera, etcétera. ¿Se comprende esto? Eso es la vida de fantasía. Por supuesto hay fantasías patológicas, hay fantasías que están en la base de los síntomas, pero no me voy a meter en ese terreno porque eso es otra área, digamos, ¿no? Pero sí, digamos que los síntomas neuróticos, perversos, psicóticos, están expresando ciertas fantasías, o sea, que de alguna manera un síntoma realiza un X tipo de deseo, aun cuando el sujeto, por supuesto, no lo sepa, porque el sentido de los síntomas es un sentido inconsciente, desconocido por el sujeto. Alguna parte puede ser consciente,
pero hay una buena parte del sentido de ese síntoma que el sujeto como tal desconoce. La fantasía es algo que nos acompaña desde muy chiquitos, digamos 2 años y medio más o menos, cuando empieza el juego de personajes, porque el juego anteriormente a los 2 años es un juego motor, sensorio motor. El chico lleva, trae, saca, pone, junta, apila, tira. Pero el juego de fantasía empieza, mejor dicho, la fantasía se expresa cuando comienza el juego de personajes. Cuando juegan con el oso, con la muñeca, cuando juegan a ser el hombre araña o juegan a ser la mamá. Entonces ya ahí los chicos están expresando una vida de fantasía que probablemente no termine nunca. Hay fantasías que a uno lo acompañan toda la vida. Hay fantasías que tienen la marca de la época. Fantasías de la infancia, fantasías de la adolescencia, fantasías de la juventud, de la edad adulta, de la tercera edad, cuarta edad, etc. ¿Sí? Entonces, la vida de fantasía es necesaria para el ser humano. Está regida por el principio de placer, no por el principio de realidad. El principio de realidad a mí me sirve para saber cómo son las cosas y cómo me tengo que comportar con el mundo, ¿sí? Mientras que la vida de fantasía me permite desligarme de la presión de la realidad, de las exigencias de la realidad, y me imagino las cosas como yo quiero que sean, ¿sí? Por eso les decía que tiene una función de engrandecimiento del yo, de embellecimiento de la realidad, de consuelo, porque yo con la fantasía me consuelo de lo que no tengo, no soy, no puedo, y también de alguna manera de venganza de la realidad, porque yo con la fantasía lo que le digo al mundo es, no te necesito. ¿Por qué? Porque me las arreglo solo, porque yo consigo yo solo lo que quiero. ¿Se entiende? La vida de fantasía entonces es parte de la actividad mental del ser humano. Es sano fantasear. Hay fantasías enfermas, por supuesto, pero también sería enfermo no fantasear, ¿sí? Porque si uno no fantasea quiere decir que está completamente apegado a la realidad y por lo tanto uno está enfermo de realidad, no se despega del mundo material, objetivo, obligaciones, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Ahora, Freud se preguntó por la función de la fantasía, no solo a nivel individual, personal, sino también a nivel colectivo. Y entonces ahí trabajó la cuestión de las fantasías colectivas, de las fantasías sociales. ¿A qué se refería? A los mitos, a la tradición, al folclore, a las leyendas, también a la religión, que tenían más o menos la misma función que a nivel individual. Funcionar como espacio de realización de deseos, espacio imaginario, y funcionar como también una especie de consuelo contra las frustraciones de la realidad. Entonces los primitivos se imaginaban que ellos podían influir sobre la naturaleza, sobre el clima, hacer que lloviera, o que la cosecha fuera buena, o que la casa fuera buena, y de esa manera se consolaban obviamente de su propia impotencia. Ya sabemos que para tener una buena cosecha es mucho mejor tener una técnica de riego que rezar para que llueva. ¿Se entiende esto, no? Pero bueno, se consolaban con eso, lo compensaban con eso. No hay que descartar de ninguna manera el peso positivo y negativo también, por supuesto, de las fantasías a nivel de la vida social, a nivel de la vida colectiva. De hecho, la cultura tiene bastante de imaginario, tiene bastante de cosas que la gente se imagina acerca del mundo, acerca de cómo son ellos, de cómo es el resto, y en función de aquello a lo cual se podría aspirar o llegar a ser.
se entiende, ¿no? Estamos hablando de una función de la mente humana que es verdaderamente muy amplia. Ahora, Freud trabajó no solamente el tema de la fantasía, sino que también trabajó dos planos distintos de la fantasía, porque hay fantasías que son conscientes, películas que uno se hace, pero también hay fantasías inconscientes, ¿sí? Las fantasías inconscientes, por definición, no se demuestran, no se ven, sino que hay que dilucidarlas. Aunque, ojo con esto, porque esa fantasía, esa creencia, esa suposición imaginaria puede ser inconsciente para mí y para el de al lado, la mía por supuesto, puede ser muy clara, ¿sí? O sea, son creencias, son convicciones, son imágenes que la gente tiene que no siempre son imposibles de ver para el de al lado, por aquello de que es más fácil de ver la pajita en ojo ajeno que la viga en el propio, ¿sí? Entonces yo puedo mirar a alguien y puedo tal vez dilucidar con bastante claridad qué es lo que en el fondo está pensando, aunque no se dé cuenta, aunque no lo crea, aunque no lo acepte si yo se lo digo, ¿sí? Entonces, tenemos fantasías individuales, fantasías colectivas, tenemos fantasías conscientes, tenemos fantasías inconscientes. Las fantasías inconscientes también son escenas imaginarias donde se realizan deseos. Lo que pasa es que son deseos reprimidos, prohibidos, inconscientes, por eso la fantasía como tal es inconsciente. Yo les decía hace un rato que para Freud en la base de un síntoma hay fantasías, pero fantasías inconscientes, no conscientes, porque el sentido, el motivo, el origen del síntoma es inconsciente, o sea, desconocido para el sujeto como tal. El síntoma es consciente, el que tiene un ritual obsesivo, que tiene que lavarse las manos cada vez que toca algo, el que tiene un temor fóbico a los espacios abiertos o cerrados o lo que sea, aquel que no puede prescindir de la botella, ese sabe, es consciente de eso. No sabe por qué, no sabe el motivo, no sabe el origen. Entonces estamos en el terreno de lo inconsciente, de lo imaginario inconsciente, de aquello que Freud llamó la fantasía inconsciente. Cuando nos vamos a Pichon, él también toma el concepto de fantasía y de fantasía inconsciente. Si ustedes se fijan en la contratapa, los que tengan el libro, ¿no? Del proceso grupal, van a ver que ahí Pichon escribe, es una frase de él, la que ponen, que la psicología social se centra en la relación entre el sujeto y el mundo y en particular en la relación entre la fantasía inconsciente de cada quien con el mundo. O sea que hasta ese punto lleva Pichon el término fantasía, fantasía inconsciente. No tengo tiempo para esto, pero Pichon tiene varios desarrollos y tiene además varias definiciones no muy compatibles entre sí, digamos, a lo largo del tiempo fue dando distintas definiciones de lo que es la fantasía inconsciente para él y sobre todo en los grupos. Porque Pichon tomó el concepto de fantasía inconsciente y trató de aplicarlo al estudio del grupo pequeño. Freud trabajó fantasías a nivel colectivo, a nivel masivo, social, pero no fantasías grupales, ¿sí? Eso quedó para Pichon, que dio, insisto, 2 o 3 definiciones distintas, pero no llegó a pasar de sus definiciones a la práctica. Si ustedes lo leyeron, lo tendrían que haber leído a esta altura, Pichon es un autor que nos da muchos ejemplos. Es teórico, abstracto, teoriza mucho, pero después difícilmente te pongo un ejemplo práctico concreto de esto, aquello, lo otro, lo demás allá. ¿Se entiende, no? Pero da una indicación muy interesante. Él dice que cuando alguien entra en un grupo lo que hace es distribuir
los objetos, los personajes de su fantasía inconsciente en los otros miembros del grupo o en la tarea o en el mundo exterior, y lo que hace es conectarse, relacionarse, vincularse con los otros en función de eso, ese personaje imaginario que él le puso a los otros. ¿Se entiende esto? Con lo cual estaría diciendo que la fantasía inconsciente es un organizador del grupo. Ustedes recuerdan, primer año, la definición de grupo que da Piaget, conjunto restringido de personas, etc. Él ahí marca dos elementos como los organizadores del grupo: la tarea y la mutua representación interna. La tarea es el trabajo que hay que hacer, para eso principio de realidad, si no lo trabajas, pero la mutua representación interna no es la copia fiel del grupo, no es la foto del grupo, sino que es la visión que los sujetos, miembros del grupo, tienen acerca de qué es ese grupo, de quiénes son ellos y cómo son. ¿Se comprende esto? Por lo tanto, es una fantasía. Sigo. Decía entonces que la mutua representación interna, en tanto versión, es una fantasía. O sea que podemos decir, sin forzarlo demasiado a Piaget, que para él la fantasía inconsciente grupal es un organizador del grupo, porque la mutua representación interna es una fantasía. Pero Piaget no aclaró, no trabajó este tema y no aclaró tampoco cuáles podían ser las fantasías operantes en los grupos, fantasías inconscientes operantes en los grupos. Para eso tuvimos que esperar a dos autores, uno contemporáneo de Piaget, que fue Wilfred Bion, que ustedes lo vieron en segundo, y Bion nació más o menos, no me acuerdo de los años exactos, pero nació ahí un poquito antes que Piaget y murió 2 años después. Y el otro, Didier Ancier, ya un autor posterior a Piaget, que murió en el 2000. Bion escribió un libro, Experiencias en grupos. Ancier escribió unos cuantos. El más importante de ellos es El grupo y el inconsciente, que es del año 75, o sea, 2 años antes de la muerte de Piaget. Vamos a repasar a estos dos autores porque son los que han trabajado más en profundidad en la cuestión de la fantasía inconsciente en los grupos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de Bion, después en la segunda clase hablaremos de Ancier y voy a tratar de hacer al final una especie de articulación entre Bion, Ancier y Piaget, ¿sí? Empecemos por Bion. Recordarán la historia: un médico, psiquiatra, psicoanalista inglés que empieza a trabajar en grupos durante la Segunda Guerra Mundial. Él ya era un psicoanalista formado en un hospital militar en Inglaterra, donde atendían soldados, suboficiales y oficiales, heridos, pero como lo de él era salud mental, básicamente se dedicaban a la atención de aquellos que estaban aquejados de lo que se llama neurosis de guerra, o sea, un tipo de neurosis traumática, que hacía que el soldado no pudiera volver al frente de batalla. Por lo tanto, había que recuperarlos rápido. La primera tarea, por supuesto, era ver quién tenía una neurosis de guerra y quién se hacía el loco. Y recuperar lo más rápidamente posible a cualquiera de ellos, para que volvieran a combatir lo más rápidamente posible. Como eran demasiados, entonces empezó a trabajar con grupos. Le gustó el tema grupal. Terminada la guerra, siguió trabajando con grupos ya en la práctica civil y como resultado de eso publica en 1952 un libro que se llama Experiencias en grupos, que es uno de los libros más importantes que se han escrito sobre la dinámica de los grupos pequeños y un libro de lectura
imprescindible para todo aquel que quiera trabajar con grupos. Entonces, tenemos Bion. Después él deja de trabajar con grupos, fue una pena, porque si su primer libro fue ese, el segundo uno supone que hubiera sido mucho mejor, pero bueno, nos dejó ese libro, que es bastante. Ahí en ese libro, entre otras cosas, lo resumo, él incluye un concepto de su propia cosecha, que es el concepto de supuesto básico. El término supuesto básico hay que entenderlo en un sentido literal. Supuesto es una suposición, algo que uno supone, por lo tanto, una suposición, por lo tanto, algo que uno cree. Paré la grabación porque pasaron con un parlante por acá, no tenía sentido. O sea, no usa el término fantasía, pero el supuesto básico es una fantasía. Supuesto básico quiere decir que es una creencia, que es la base de lo que acontece en el grupo. En términos de Pillon, un organizador grupal. Esos supuestos básicos para Bion son una idea, una creencia común compartida por el grupo, o por lo menos por la mayor parte del grupo, acerca de que el grupo está enfrentando una determinada situación que es de una X manera y que tiene enfrente a sí ciertos caminos. Insisto, no es que esto sea lo real. Mediante un pensamiento real objetivo uno podría decir que la situación del grupo es otra y que los caminos a seguir son otros totalmente distintos. Pero esto es algo de lo cual ellos están convencidos, ¿se entiende? Por eso es un supuesto, es una suposición, es una creencia. O sea, el grupo está convencido que les está pasando algo y que tienen que hacer otro algo a partir de ahí. No solamente formula este concepto, sino que él estudia, conceptualiza, identifica 3 supuestos básicos, que después son 4, como los mosqueteros. ¿Son los únicos? Bueno, son los que él estudió. No quiero decir que son los únicos, tampoco quiero decir que esto vaya a estar siempre presente en todo grupo, en cualquier grupo. Pero sí es lo que Bion estudió. ¿Existen los supuestos básicos? Sí existen, claramente, y se los puede encontrar. Nunca a flor de piel, no es algo que los miembros del grupo vayan a decir, pero sí es algo que uno puede, observando una crónica o una reunión grupal, es algo que uno puede dilucidar, deducir, encontrar, ¿sí? Esos supuestos básicos son 3. El supuesto básico de dependencia, el supuesto básico de ataque y fuga y el supuesto básico de emparejamiento o apareamiento. Y el cuarto sería el dual del supuesto básico de dependencia. El dual significa en este caso el contrario, la otra cara de la moneda. Empecemos entonces repasando la cuestión del supuesto básico de dependencia. Es un grupo que está convencido de que ellos están ahí, reunidos, no para hacer una tarea, llevar adelante un trabajo, un proyecto, divertirse, lo que fuere, sino que están ahí reunidos juntos para ser cuidados, protegidos, alimentados por alguien que forma parte del grupo, que es el líder, a quien ellos ven como omnipotente, omnisapiente, todopoderoso. O sea, es un grupo que tiene una extrema dependencia de un líder al cual ellos endiosaron. Es como que tienen su Dios privado, su Dios particular. ¿Se entiende? ¿Por qué insisto en lo de fantasía? Porque no es que se reunieron alrededor de un genio. Uno lo ve de afuera, si uno no forma parte de ese clima grupal, uno los ve de afuera a ese líder y dice, pero este tipo no vale 2 guitas, no vale 2 mangos. Pero ellos lo endiosaron, para ellos él es Dios o ella, puede ser una mujer. Y entonces le atribuyen características
casi divinos. O sea, está fuertemente idealizado el líder, por lo tanto fuertemente desidealizados ellos. ¿Se entiende? Por eso la relación es de extrema dependencia. Supuesto básico de dependencia, porque ellos dependen de un líder idealizado. O sea, todopoderoso. En grupos así lo único que vale es la palabra del líder, lo único que vale es el reconocimiento del líder, y entre ellos, además de la unión que tienen porque están todos atrás de él, puede haber una extrema rivalidad por ser el preferido, el elegido de ese líder, ¿sí? Ejemplo prototípico de esto, las sectas. Una secta se suele reunir alrededor de un líder fuerte, poderoso, que puede ser un gurú o puede ser Charles Manson, no importa, el que sea puede tener distintas características. Lo esencial es la idealización extrema, el endiosamiento que los miembros del grupo hacen con respecto a él. Por supuesto, repito, lo único que vale en ese grupo es la palabra del líder. El supuesto básico de dependencia implica sujetos en un grado de regresión muy grande. Todos los supuestos básicos suponen esto. Son muy regresivos, ¿sí? Por supuesto, en un grupo de adultos uno espera que piensen con su cabeza y hagan cosas por la suya y no dependiendo de que alguien le dé instrucciones. Pero ese sería un grupo de adultos normal. Acá estamos hablando de un grupo muy regresivo. Entonces, el supuesto básico de dependencia es esto. ¿Hay grupos que funcionan así? Sí, por supuesto. En segundo lugar, tenemos el dual del grupo dependiente, el dual del supuesto básico de dependencia, o sea, lo contrario. Si el grupo dependiente se reúne para ser cuidado, protegido y alimentado por un líder todopoderoso, en el dual del grupo dependiente nos encontramos en la situación contraria. El grupo se reúne para cuidar, proteger, alimentar al más débil. O sea, el líder acá ya no es el más fuerte como en el grupo dependiente, sino que el líder es el más débil. Para un segundo. Sigo. Esto de trabajar desde casa tiene sus inconvenientes, la verdad. Estábamos con lo del líder del grupo dependiente, es alguien todopoderoso, el líder del grupo, del dual, del grupo dependiente, al contrario es alguien muy débil. El grupo se reúne para cuidarlo, para protegerlo. Situaciones normales en donde se ve esta estructura de grupo dependiente. Cuando llega un bebé a la casa, toda la vida de la familia, la organización de la vida cotidiana, horarios, todo, se pone al servicio de ese bebé. ¿Sí o no? El bebé lidera, porque dice y decide, y no dice nada, no decide nada. Pero todo se decide en función de sus necesidades. Lo mismo pasa cuando hay un enfermo en la casa, no alguien con gripe, ¿no? Sino un enfermo con alguna enfermedad un poco más seria, mucho más si es una enfermedad crónica o un cuadro crónico, una discapacidad, un síndrome de Down, un adulto muy mayor. La vida cotidiana de la familia se reorganiza en función de eso, en función de la situación, de las necesidades de esa persona, ¿sí? Hay algunos ejemplos muy buenos de dual del grupo dependiente que ustedes pueden ver. Les voy a recomendar dos cosas. Una es un cuento de Cortázar que tiene además una versión fílmica, porque creo que en algún momento se hizo algún corto con esto. El cuento se llama La salud de los enfermos. Y es una historia de una familia con la madre ya una señora grande, dos hermanos tiene, por lo tanto tío, tía, los hijos de la señora, que eran varios, creo que 4. Una de las hijas es la que relata el cuento en primera persona. La historia comienza cuando el hijo menor,
que trabajaba, era ingeniero y qué sé yo cuánto, se va de vacaciones a Uruguay y se muere en un accidente de auto. Entonces, la familia se junta, se preguntan cómo le decimos a mamá y llegan a la conclusión de que no hay que decirle porque no lo va a soportar. ¿Sí? Y entonces arman toda una historia, todo un teatro para ocultarle a la madre el acontecimiento verdadero. Inclusive al principio viene la novia del hijo porque le cuentan un cuento. Le dicen que el hijo estaba en Uruguay, que le salió primero que prolongaba las vacaciones y después, como no puede estar meses de vacaciones, que le ofrecieron un trabajo en Brasil que no podía decir que no de ninguna manera. Entonces lo que hacían era escribir cartas, supuestamente del hijo. Como la madre no veía bien, pedía que se las lean. Entonces, perdón, obviamente en esta época con internet y llamadas de WhatsApp y demás, eso no se podría hacer, pero en aquel momento se podía hacer. Y entonces le inventan toda una historia a la madre y tienen que ponerse todos de acuerdo y sostener esa mentira para que la madre no se entere. El cuento es espectacular, el final es espectacular. En un rato se lo leen, la verdad que el cuento es muy bueno. Busquen ahí en YouTube a ver si está el video de la versión que se hizo en algún momento. Hay una película muy buena alemana que se llama Goodbye Lenin, Lenin el de la Revolución Rusa, o sea, Adiós Lenin, que es una historia parecida, digamos. La protagonista es una militante convencida de la Alemania comunista, de la Alemania del Este, tiene un accidente, un ACV, pierde la conciencia, la lucidez, está meses y meses, cae el muro de Berlín, o sea que el mundo que ella conocía había desaparecido, se despierta del coma. Entonces los hijos, hijo, hija, sobre todo el hijo, también arman toda una historia, todo un teatro para que ella no se entere de que el mundo que ella conocía ya no existía, que porque ahora era otro, entonces querían hacerle ver que el mundo seguía tal como ella lo había conocido. La película también es muy buena, insisto, Goodbye Lenin, Adiós Lenin, película alemana, muy buena película, muy en la onda de la salud de los enfermos del cuento de Cortázar. Entonces tenemos un grupo dependiente, dual del grupo dependiente. El segundo supuesto básico es el de ataque y fuga. Acá ya los sujetos están convencidos que ellos están enfrentando una amenaza, una agresión exterior y que tienen solamente dos formas, dos maneras de hacerle frente a esa amenaza, que son el ataque o la fuga. Pero es un ataque furioso o una fuga en pánico. ¿Se entiende? No se trata de que el grupo esté amenazado. Un grupo, qué sé yo, un pelotón de combate puede no funcionar como grupo de ataque y fuga. O el grupo de ataque y fuga puede ser, qué sé yo, gente que está mal. ¿Se entiende esto, no? No es la situación objetiva, sino es cómo ellos lo viven. Por eso digo que esto es fantasía, que esto es lo imaginario. Entonces estamos con un grupo que se siente amenazado, la situación acá es muy persecutoria, que va a escapar o que va a atacar, cualquiera de las dos. Algunos se especializan en la fuga, otros se especializan en el ataque. El líder va a ser siempre el peor de todos, el más violento, el más paranoico. Aquel que sí no hay un enemigo claro, porque a veces no lo hay, lo puede producir e inventar sin ningún problema. Prototipo empírico de grupo de ataque y fuga: las patotas, las barras bravas, los grupos neonazis, los grupos de skinheads, ¿sí? Estos grupos que uno ve en Estados Unidos que andan armados y que salen con unas armas de guerra a la calle a tirar tiros y a decir que su libertad, su derecho constitucional es tener armas.
lo cual además es cierto, pero bueno. Esos son ejemplos de grupos de ataque y fuga, más bien de ataque, ¿sí? O sea, grupos que están especializados en la pelea. Son grupos peligrosos. Son grupos que se organizan y pueden funcionar como grupo de ataque y fuga durante la vida entera, ¿sí? Después también hay grupos que se especializan en la fuga. Un ejemplo es una película con Harrison Ford. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Bueno. La Costa Mosquito se llamaba, que es una familia que deciden, instigados por el padre, que es el que toma las decisiones, huir de ese mundo capitalista, hostil, amenazante, y se van a vivir al medio de la selva. Se lleva toda la familia a vivir allá para escapar de lo que para ellos era hostil. Un ejemplo real, no una película, mucho más dramático, y ya no es un grupo, sino es una comunidad, es la historia de la masacre de Guyana, dirigido por un reverendo que se llamaba Jim Jones. Esto lo pueden googlear. Ellos tenían un grupo, vieron que en Estados Unidos, que si yo, cualquiera es un pastor, cualquiera pone su iglesia. Estos andaban por California, estamos hablando de los años 70. Empezó a juntar gente alrededor, pero él tenía ciertas particularidades personales. El perro que ladra es otro de los inconvenientes de dar una clase casera. Y va a estar un rato ladrando. Les decía que tenían ciertas particularidades como grupo. Además, empezaron a aparecer las denuncias, cosas raras, abusos sexuales, la policía los empezó a investigar y se fueron a vivir a Guyana. Se compraron un pedazo de selva en Guyana y se instalaron ahí y crearon una ciudad que se llamaba Jonestown, o sea, Ciudad Jones. Miren ustedes el nivel de megalomanía de este sujeto. Pero claro, seguían siendo ciudadanos norteamericanos, seguían haciendo esas cosas raras, se filtraban informaciones y al final en Estados Unidos decidieron armar una comisión investigadora dirigida por un representante, un diputado. Entonces se fueron él y varios más, y un periodista, que es después el que escribió el libro, se fueron hasta la selva a ver de qué se trataba. O sea, bajaron un avión en la capital de Guyana, 2 horas por la selva, llegaron, vieron todo, no les gustó lo que vieron, se fueron diciendo que volvían al día siguiente. Esa noche ellos hicieron una asamblea y tomaron su decisión. Cuando a la mañana siguiente viene de nuevo la comitiva, les tienden una emboscada y los matan a todos, salvo al periodista. Estaban jugados, porque les iban a mandar a los marines, ¿se entiende? Y entonces ahí van a un suicidio masivo, se suicidaron, envenenaron a los chicos, se suicidaron todos ellos, algunos que se quisieron escapar los mataron a tiros, alguno consiguió escapar, pero muy poquitos, más de 900 muertos, ¿se entiende? O sea, se sentían perseguidos allá en Estados Unidos, se fugaron, cuando el enemigo volvió, terminaron matando, pero para no caer prisioneros se suicidaron. O sea, ese sería un ejemplo de grupo paranoico en fuga. El grupo de ataque y fuga es un grupo paranoico. Finalmente, el tercero es el grupo de emparejamiento o apareamiento, donde acá lo que lo caracteriza es que están esperando la llegada de un Mesías, que puede ser una persona, una situación, algo, que les va a cambiar radicalmente la vida. Sería como un grupo dependiente, pero con un Mesías, un líder que no está presente. Mesías, por definición, es el que no nació, ¿sí? Si aparece un líder, se convierten en un grupo dependiente, si no, se mantienen siempre como grupo de emparejamiento, de apareamiento. Ellos
van a pensar que no importa lo que pase hoy, porque el mañana va a ser venturoso, pero que ese mañana no va a depender de lo que ellos hagan, no hay proyecto, sino solamente sentarse a esperar que venga el Mesías. Hay montones de películas que tienen este argumento, lo que pasa es que en esa película el Mesías aparece, entonces lo defienden, tratan de protegerlo si es un chico, en fin. O sea, los problemas no se van a resolver porque nosotros los pensemos, los encaremos y hagamos algo, sino que la solución va a venir por el lado de la magia, por la aparición de algo, una persona, una situación, lo que venga, que nos va a rescatar a todos de este mundo de lágrimas, digamos. ¿Se entiende esto? En los tres, en los cuatro, hay pensamiento mágico. En los cuatro funciona el principio de placer, por lo tanto la fantasía, no la realidad. Insisto en este punto. ¿Existen los supuestos básicos? Sí existen. ¿Todo grupo pasa por los supuestos básicos? No, no necesariamente. Pero que existen, existen. Paro acá, con este resumen, repaso de Bion. La clase que viene voy a hacer lo mismo con ANSIE, la fantasmática grupal, y ya les dije que después, al final de la clase, voy a tratar de hacer una correspondencia entre el pensamiento de Pigeon, de Bion y de ANSIE. Ok, espero que la clase les sirva. Nos volvemos a ver entonces la semana que viene. Gracias.